Trombocitopenia inmune primaria, en base a nuestra bibliografía que es Medicina Interna de Harrison. Comencemos con este caso clínico. Es una femenina de 32 años de edad, sin antecedentes personales patológicos de importancia, valorada en centro de salud por presencia de hematomas múltiples, de aparición espontánea, no es traumática, ojo con eso, en miembros inferiores, tras haber estado en bicicleta por más de 2 horas. Prácticamente está asintomática, va por hematomas, se hace un laboratorio y lo que llama la atención, estas plaquetas muy bajas de 16.000. Entonces, ante estas plaquetas, el médico lo que hace es descartar un proceso infeccioso, reumatológico y paraneoplásico. Por lo tanto, le solicitan serologías para Helicobacter pylori, VIH, los cuales son negativos, también para virus como CMV, herpes, hepatitis, VIH, varicela zoster, Epstein-Barr, los cuales fueron negativos, y los anticuerpos antinucleares en parte de perfil reumatológico también negativos. El grupo sanguíneo fue A positivo. El test de Coombs directo es negativo. La ecografía abdominal sin hepatoesplenomegalia. ¿Por qué le habrán pedido una ecografía de abdomen? Sobre todo para ver hígado y bazo. Sobre todo para ver que el vaso no esté agrandado, porque el vaso cuando está con esplenomegalia pues secuestra plaquetas. ¿Okay? Por lo tanto, en esta videoclase vamos a ver qué es una PTI, cuál es la epidemiología, la fisiopatología. Esto es muy importante diferenciar entre una púrpura seca y húmeda, porque la húmeda tiene alto riesgo de sangrado. ¿Cuál es la clínica, el tratamiento y cuál es el mecanismo del rituximab? Como fisiología básica, sabemos que las plaquetas también son denominadas trombocitos, que viven de 10 a 14 días, que se producen en la médula ósea. En la médula ósea existen unas células madres. Las células madres se denominan los megacariocitos, mega de grande, carios de núcleo, que tienen varios núcleos. Esta se va partiendo, si vale el término, en plaquetas, que cada megacariocito da entre 1000 a 5000 plaquetas. El valor normal de las plaquetas es entre 150.000 y 450.000 por microlitro. Médula ósea hay alguien que lo estimula, es una hormona, a diferencia de la eritropoyetina. Esta trombopoyetina se produce en el hígado, la eritropoyetina se produce en el riñón. De todas estas plaquetas, de esta cantidad de 150.000, un tercio está en el vaso. Esto es importante porque a medida que crece el vaso secuestra plaquetas, y las plaquetas tienen un montón de receptores transmembranales, ¿ok? Sobre todo acá vamos a destacar la glucoproteína 1B, la glucoproteína 2B3A, porque esta membrana tiene un montón de receptores, los cuales se van estudiando en esta enfermedad porque existen autoanticuerpos que van con estas estructuras proteicas en las plaquetas. Pues es otro tema, pues en cada uno de estos mecanismos van a actuar los antiagregantes plaquetarios como la ticlopidina, clopidogrel y otros antiagregantes. ¿Y cuándo vamos a decir que es trombocitopenia? Cuando las plaquetas bajan menos de 150.000. ¿Ok? Esta enfermedad también se denomina púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica inmune y trombocitopenia inmune primaria. No es nada más que un trastorno adquirido causado por autoanticuerpos contra antígenos plaquetarios. Ustedes me dirán qué tipo de anticuerpos, si es una IgA, una IgM o es una IgG o es otra, ¿no? La respuesta es un anticuerpo IgG, ¿okay? Es una inmunoglobulina G. Ahora, en cuanto a la clasificación, vamos a denominar que es aguda cuando es menos de 6 meses, crónica más de 6 meses, primaria cuando ya existe ausencia de otra enfermedad y secundaria cuando hay otra enfermedad. ¿Y a qué se refiere con otra enfermedad? Pues porque tenga lupus, que tenga VIH, que tenga hepatitis C, que tenga artritis reumatoidea, otra enfermedad, ¿ok?
pues en los mecanismos de que por qué bajan las plaquetas, en el libro de Harrison mencionan 3, pero vamos a hacerlo un poco más completo, lo vamos a describir 5 mecanismos. Una es porque la fábrica ya no produce plaquetas, porque hay infiltración en la médula ósea, o porque la médula ósea está mal, porque hay leucemia, un montón de cosas, o porque hay radiación, etc. Otra es porque por mecanismo autoinmunitario, es decir, los anticuerpos destruyen las plaquetas, ¿ok? Otro es por consumo de trombos, un ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, la sepsis severa o el choque séptico, cuando empeora aún más, se va complicando con la coagulación intravascular diseminada, por lo tanto se consumen las plaquetas, por eso se denomina coagulopatía también por consumo. La otra es que un paciente X, está en choque séptico, ¿no? Está hipotenso y reanimo con líquidos, reanimo con cristaloides. Entonces, al dar cristaloides voy a hemodiluir. Al hemodiluir también voy a bajar las concentraciones de plaquetas. Y el último es el secuestro o agrupamiento de plaquetas en el vaso. Es decir, porque existe hipertensión portal o porque existe otra enfermedad, se agranda el vaso. Entonces, al agrandar el vaso también secuestran plaquetas, ¿ok? La clasificación por el nivel. Entonces, acá lo vamos a clasificar en leves, entre 100.000 a 150.000, moderado entre 50.000 a 90.000 y severo menos de 50.000. Para los anestesiólogos es importante que las plaquetas cuando están menos de 50.000 es un riesgo importante, sobre todo si se trata de neurocirugía, cirugía cardíaca o cirugía ortopédica mayor. La hemorragia espontánea es peligroso cuando existen plaquetas menos de 20.000 a 30.000. ¿Okay? Ahora, cuando viene alguien con plaquetopenia, este es el algoritmo, este es el abordaje que se realiza. Si tiene menos de 150.000 plaquetas, vemos cómo está la hemoglobina y los glóbulos blancos. Si esta está normal, se hace un examen de médula ósea. Se hace una punción de médula ósea, una biopsia, ¿ok? Pero si esta es normal, se solicita un frotis de sangre periférica. Y si este frotis de sangre periférica, las plaquetas se encuentran aglomeradas, ojo con esto, porque puede ser una pseudo hipoplaquetopenia, ¿ok? Ok, pseudoplaquetopenia, el nombre correcto, pues se debe extraer la muestra en citrato de sodio o heparina. Pero si en frotis de sangre veo eritrocitos fragmentados, es decir, hemólisis, voy a sospechar anemias hemolíticas, sobre todo microangiopáticas, como la púrpura trombocitopénica trombótica. Pero si es normal los glóbulos rojos en sangre periférica, pues allí debo sospechar recién que es una trombocitopenia por fármacos, por infección, o es una inmunitaria idiopática o es congénita. ¿Okay? Entonces, ¿qué características tiene la trombocitopenia inmunitaria idiopática? Tiene morfología normal en glóbulos rojos en sangre periférica y la hemoglobina y los glóbulos blancos se encuentran normales. ¿Okay? Ojo con esto porque es posible pregunta de examen. ¿Qué causas me van a dar plaquetopenia? Hay la trombocitopenia inmune primaria, que es nuestro tema, y las otras las por medicamentos, sobre todo por heparina. Para eso hay criterios de diagnóstico en trombocitopenia inducida por heparina y otros medicamentos. Luego tenemos la parte infecciosa, comida y bebidas, el hiperesplenismo debido a una enfermedad hepática crónica, el alcohol y otras causas. Por ejemplo, aquí tenemos la mielodisplasia, el cáncer con coagulación intravascular diseminada, la hemoglobinuria paroxística nocturna y otras que también causan plaquetopenias. La púrpura trombocitopénica inmunitaria es un trastorno adquirido. Recordemos que las plaquetas son atacadas por anticuerpos, se destruyen las plaquetas. Y el otro mecanismo pudiera ser la inhibición de liberación de plaquetas por los megacariocitos. Aquí hay dos cosas importantes. Es frecuente en los niños y en los adultos. Ahorita vamos a ver en cuanto a la epidemiología. Por ejemplo, la incidencia anual de PTI es de 1 a 3 por cada 100.000 adultos. La prevalencia es de 8 por 100.000 en niños y de 12 por 100.000 en adultos.
¿Okay? Aquí es recordar la incidencia de casos nuevos, la prevalencia de nuevos y antiguos. Ahora, miren por ejemplo acá, en los niños, sobre todo de 0 a 14 años, en masculinos, y el otro pico que realiza es aproximadamente los 60 años. ¿Ok? Por eso es importante saber que en los niños, sobre todo, es casi agudo el evento. En la mayor parte de las veces va precedida de una infección viral o bacteriana y tiene una evolución autolimitada. Mientras que en el adulto es más crónico y pues se denomina secundaria porque tiene algo que lo afecta. ¿Okay? Y el tipo de autoanticuerpo es la inmunoglobulina tipo G. ¿Con quién o contra quién? Contra la glucoproteína 2B3A. Posible pregunta de examen. Ahora, ¿quiénes pueden incitar esta enfermedad? Sobre todo las infecciones, sobre todo las virales, VIH, hepatitis C, citomegalovirus, el virus de la varicela zoster, o trastornos autoinmunitarios como el síndrome antifosfolipídico, el lupus, síndrome de Evans, o trasplante de células hematopoyéticas. Ahora, en cuanto a la manifestación clínica, pues estos pacientes pueden venir asintomáticos, ¿ok? O como en nuestro caso clínico pueden venir con equimosis o hematomas, ¿ok? Pero aquí es súper importante en cuanto a la semiología. Vamos a ver en miembros inferiores que existen estos puntitos rojos, manchas, máculas. Esto se denomina petequias, ¿ok? Que es característico de la trombocitopenia inmune. Aparte de petequias pueden existir púrpuras. Ahora, en cuanto a la manifestación clínica, nosotros debemos diferenciar más que recordar entre púrpura húmeda y púrpura seca. ¿Cómo se diferencia? La púrpura húmeda vamos a encontrar petequias o equimosis en la mucosa oral, ¿okay? Es decir, en los labios, en la cavidad oral y puede tener hasta en el paladar blando. ¿Okay? Entonces, si encuentro en el paladar blando y mucosas y aparte hemorragias retinianas, digo púrpura húmeda. La púrpura húmeda tiene un gran riesgo, es muy elevado el riesgo de que haga una hemorragia severa, o sea, una hemorragia grave. ¿Y cuándo se denomina grave? Cuando hay hemorragia en el sistema nervioso central o tracto gastrointestinal, que tiene una alta mortalidad. ¿Okay? Mientras que si veo petequias o equimosis que no estén en el paladar blando, que no estén en la mucosa, solo veo en las piernas o en el muslo, pues el riesgo de sangrado es bajo. ¿Okay? Por eso es importante. Yo veo a un paciente con equimosis y veo que la mucosa oral y el paladar blando tienen petequias, yo debo de manejar de inmediato, debo referirle al médico capacitado, al hematólogo, o yo debo hacer un tratamiento inmediato, tanto un corticoides, inmunoglobulina o algún anticuerpo monoclonal. Ahora, el tratamiento son corticoides, 1 miligramo kilogramo peso o inmunoglobulinas. Se ha demostrado que las inmunoglobulinas de IgG es más eficaz que el anti-RHO en pacientes con esplenectomía. La dosis de la inmunoglobulina G se administra de 1 a 2 gramos kilogramo en total. En pacientes con IT grave, es decir, con púrpura húmeda, se da glucocorticoides además con inmunoglobulinas. Y en casos refractarios, por ejemplo, hay recidivas o recaídas, está indicada la esplenectomía, es decir, quitar el vaso para que las plaquetas todavía vayan recirculando. Pero antes de quitar el vaso, se debe vacunar contra bacterias encapsuladas. Esto es posible pregunta. ¿Qué bacterias encapsuladas? Meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenza. Las tres. Ojo con eso. Ahora, también se han descrito algunos estimuladores, algunas hormonas parecidas a la trombopoyetina, como el romiplostim y el trombopac. Ahora, ¿qué es el rituximab? El rituximab es un anticuerpo monoclonal que va contra el CD20. ¿Okay? Es un anti-CD20. No solamente se usan en esta enfermedad, también tiene otras indicaciones. Este es el algoritmo resumido en cuanto a la trombocitopenia inmune primaria.
yo tengo diagnosticado, ya sé que es primario, ya he descartado causa infecciosa, causa autoinmunitaria y paraneoplásica, ¿ok? Si tengo plaquetas más de 30.000 y no tengo datos de sangrado, ni equimosis, ni púrpura, observo y no doy tratamiento. Pero si tengo menos de 30.000 y tengo síntomas de sangrado, doy corticoides, ¿ok? Intravenoso. Si con esto mejora más de 20.000 no sangrado, observación y no tratamiento. Pero que a pesar de dar corticoides, todavía continúan bajando las plaquetas y aparte tiene síntomas de sangrado, hago esplenectomía o rituximab. ¿Ok? Eso ya dependerá del médico cuál usar. ¿Ok? Una anti-CD20 o quitar el vaso. Si a pesar de eso continúan las plaquetas bajas y tengo síntomas de sangrado, puedo dar las hormonas que son agonistas de los receptores de la trombopoyetina. ¿Ok? Y pues si aumentan las plaquetas no sangrado, observo y no tratamiento. ¿Ok? Eso es con relación a la trombocitopenia inmune primaria. Si tiene alguna duda o comentario, lo podemos hacer por nuestro grupo de estudio y gracias.